Buenos días, mi nombre es Sonia Patricia Suárez García, estudiante de técnico auxiliar de enfermería Patología 2 de la Corporación Iberoamericana CIES, con la docente Joaira Olivia Pedraza Gutiérrez. ¿Qué es la escala de Norton? La escala de Norton se utiliza generalmente en geriatría para pacientes encamados, tanto crónicos, en domicilio, residencias geriátricas o centros sociosanitarios, como en pacientes ingresados en las unidades de hospitales para prevenir las apariciones de úlceras. La escala de Norton sirve para cuantificar el riesgo que tiene un paciente de desarrollar úlceras por presión. Solo se requieren varios minutos para completar la escala de Norton para cada paciente, por lo que el personal de enfermería realiza este tipo de evaluación de forma rutinaria durante cada admisión. ¿Quién fue Doreen Norton? Nació en 1922. Decidió ser enfermera a los 11 años. Ella fue una enfermera inglesa. Fue la primera que afirmó que las úlceras por presión podrían evitarse con la movilización periódica de los pacientes encamados. Por tanto, se utiliza para predecir el pronóstico de supervivencia a corto, mediano y largo plazo en pacientes ingresados en unidades hospitalarias en medicina interna, una forma de prevenir la calidad de vida. ¿Qué mide la escala de Norton? La escala de Norton mide el riesgo de desarrollar las úlceras por presión. La puntuación que se puede obtener oscila entre 5, que es máximo riesgo, y 20, mínimo riesgo, y adquiere valores de alto riesgo entre 5 y 11 puntos y riesgo evidente entre 12 y 14 puntos. El paciente se clasifica de 1 a 4, utilizando los siguientes 5 criterios: estado físico, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia. ¿Cómo se realiza esta evaluación? A la hora de realizar la escala, como hemos dicho anteriormente, se debe evaluar 5 categorías y asignar un número del 1 al 4 para cada categoría. De esta forma, el cuadro de evaluación junto con los parámetros es el siguiente. La primera es de la categoría, es la de condición física. Para que una persona tenga un estado físico bueno, es decir, con una puntuación máxima, debe cumplir las siguientes características. Nutrición. Realiza 4 comidas diarias con una media de 4 raciones de proteínas de 2000 kilocalorías y un índice de masa corporal entre 20 y 25. Líquidos de unos 1500 a 2000 centímetros cúbicos por día, que serían de 8 a 10 vasos. La temperatura corporal de 36 a 37 grados. Hidratación en persona con un peso mantenido, mucosas húmedas, rosadas, y recuperación rápida del pliegue cutáneo. Por otra parte, para que la persona tenga un estado físico medio, es decir, para obtener la puntuación de un 3, las características son: nutrición, 3 comidas diarias, una media de o 11 de 3 raciones proteínas por día, 2000 kilocalorías. El índice de masa corporal tiene que ser mayor de 20 y menor de 25. Líquido por día de 5 a 7 vasos. La temperatura corporal de 37 a 37.5 grados. Hidratación. La persona con relleno capilar y recuperación del pliegue cutáneo lento. Para la puntuación de 2, es decir, regular. Las condiciones son: nutrición, realiza 2 comidas diarias, una media de 2 raciones de proteínas por día,
y 1000 kilocalorías. El índice de masa corporal mayor a 30. Líquidos de 500 a 1000 por día, más o menos de 3 a 4 vasos. Temperatura corporal de 37,5 a 38 grados. Hidratación, ligeros edemas, piel seca y escamosa, lengua seca y pastosa. Por último, para una puntuación que sea de 1, es decir, una condición física que sea muy mala. Las características son: nutrición, realiza una comida diaria, una media de una ración de proteínas por día y menos de 1000 kilocalorías. El índice de masa corporal mayor de 30. Líquidos menor de 3 vasos. La temperatura corporal más de 38 grados o menor de 35,5. Y el segundo criterio es el estado mental. Se divide en alerta. Generalmente la persona que está en alerta está orientado en el tiempo, espacio y lugar. Responde adecuadamente a estímulos, comprende la información y sabe decir su nombre, fecha, lugar y hora. Apático. La persona está alerta, pero es olvidadizo, somnoliento, torpe y perezoso. Ante los estímulos reacciona con dificultad y permanece orientado. Obedece órdenes sencillas y es posible que se desoriente en el tiempo, con una respuesta verbal lenta. Por último, a la hora de realizar la valoración, el profesional debe darle instrucciones como tocar con la mano la punta de la nariz. Confuso. Es el estado confuso del paciente, está inquieto, agresivo, irritable o dormido. Su respuesta es lenta frente a los estímulos fuertes y dolorosos, y cuando despierta responde verbalmente, pero con un discurso breve e inconexo. Además, está intermitentemente desorientado en tiempo, lugar o persona, y si no hay estímulos fuertes, se vuelve a dormir. A la hora de la valoración, el profesional puede pellizcarle la piel o pincharle con una aguja, pues ahora pues no está permitido. Por último, en los estados estuporosos y comatoso, el paciente está desorientado en tiempo, lugar y persona. Puede despertar a estímulos dolorosos, pero no hay respuesta verbal. O si está en estado somatoso, hay una ausencia total de respuesta. Además, nunca está totalmente despierto. Y para su valoración se puede presionar el tendón de Aquiles y comprobar si existen reflejos corneal, pupilar y faríngea. En tercer lugar, se encuentra el criterio de la actividad. En este sentido, la persona que es totalmente capaz de cambiar de postura corporal de forma autónoma, mantenerla o sustentarla, tendrá una puntuación de 4. Por su parte, una persona con una actividad disminuida inicia movimientos con bastante frecuencia, pero requiere de ayuda para realizar y completar o mantener algunos de ellos, mientras que con la actividad muy limitada solo se inician movilizaciones voluntarias con escasa frecuencia y necesita ayuda para realizar todos estos movimientos. La puntuación 1. La persona es incapaz de cambiar de postura por sí mismo, mantener la posición corporal o sustentarla. La movilidad puede ser ambulante, camina con ayuda o sentado o encamado. Una persona ambulante es totalmente independiente, por lo que es capaz de caminar sola, aunque
se ayude con un aparato con más de un punto de apoyo o lleve prótesis. Para darle la puntuación de 3 a la persona, es capaz de caminar con ayuda o supervisión de otra persona o de medios mecánicos como aparatos con más de un punto de apoyo. El criterio sentado no puede caminar ni mantenerse en pie, pero sí sentado o movilizarse en una silla o sillón. En este sentido, no precisa ayuda humana o mecánica. La puntuación más baja es para la categoría de movilidad. Es la que de encamado, donde la persona es dependiente de todos sus movimientos y precisa de ayuda humana para conseguir cualquier objeto. Y por último, que se valora en el paciente es la incontinencia, ya sea urinaria o fecal. Cuando no hay incontinencia, se controlan ambos esfínteres y puede implementar la sonda vesical y el control de esfínter anal. Por otro lado, cuando la incontinencia es ocasional, el paciente no controla esporádicamente uno o ambos esfínteres en 24 horas y cuando es urinario o fecal no controla ninguno de los dos y es necesario la colocación adecuada de un colector con atención de las fugas, pinzamientos y de puntos de fijación urinaria más fecal. Interpretación de los resultados. Una vez hemos evaluado cada uno de los criterios, hemos de realizar la suma. Es importante saber que cuando menos sea el puntaje de una persona, mayor será el riesgo de que desarrolle una úlcera por presión. En general, se considera que las personas que obtienen una puntuación de 14 o menos están en riesgo. La clasificación del riesgo según la escala es la siguiente. La puntuación de 5 a 9 es riesgo muy alto. Puntuación de 10 a 12 el riesgo es alto. Y la puntuación de 13 a 14 el riesgo es medio. Y por último, la puntuación mayor de 14 el riesgo es mínimo o sin riesgo. Y por último, si realizamos una adecuada escala de Norton, así evitaremos úlceras por presión en pacientes encamados. Glosario. Y por último, la bibliografía donde investigué la actividad. Muchas gracias por su atención.